¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca por fin el video de ver cómo quedó la cuenta de uno de los mayores ganadores del jackpot. Ya saben, el premio mayor aquí de una cantidad de oro que es una locura total. Hoy vamos a ver cómo quedó la cuenta de este jugador, porque ojo, para los que no saben el contexto, hace 5 meses subimos un video jugando en la cuenta del ganador de uno de los jackpot, en el cual el premio era 1.100.000 de oro en su cuenta. O sea, chicos, 1.100.000 de oro que se ganó ese amigo, este jugador, mejor dicho, hace 5 meses. Y hoy pues vamos a ver qué es todo lo que ha hecho con ese oro, cómo fue su avance de hace 5 meses, entre otras cositas. Pero primero que todo, chicos, los invito a ver el video original, se podría decir el primer video, para que vean cómo estaba la cuenta del amigo desde un inicio y bueno, puedan saber ya a detalles. Yo igualmente resaltaré algunas cosas, pero para que vean a detalle todo lo que ha cambiado en su cuenta. Claro que sí, le damos la bienvenida al grande, al amigo Justin Ibarra, poderoso miembro del canal, moderador del canal, chicos, que bueno, en esta cuenta que era su cuenta secundaria, la cuenta en la que era el Facebook de su mamá, si no me equivoco, se ganó esa cantidad de 1.100.000 de oro y vamos a ver cuál fue todo su avance, aunque no todos son buenas noticias, chicos, porque bueno, desde un inicio les digo que tristemente sí, el Papu pasó por un hackeo en su cuenta. La verdad, le pedí cuál fue el motivo, el Papu desconoce el motivo, simplemente entraron a su cuenta y bueno, lo bueno es que no le hicieron desastre, sino que simplemente le gastaron una cantidad inmensa de oro y me dijo que le gastaron 400.000 de oro en tonterías, adelantando cosas, haciendo hibridaciones. O sea, le gastaron 400.000 de oro comprando cositas y adelantando hibridaciones. O sea, madre mía, yo creo que los hackers, yo creo que se aburrieron porque 400.000, madre mía, tarda mucho en gastárselo. Y otras cositas. Pero bueno, chicos, la verdad ya todo eso lo iré detallando poco a poco. Pero primero el dato principal, chicos. Si lo recuerdan, hace 5 meses el Evo del amigo era Evo 74. Y mírenlo ahora, Evo 520. Claro, no subió una barbaridad como pensábamos, porque claro, 1.000.000 de oro, 80% de descuento, cada Evo es 600 de oro, por lo cual 10 niveles son 6.000, 100 niveles son 60.000 y 1.000 niveles son 600.000. O sea, es que la verdad, bueno, ya sabemos que por lo menos se gastó 300.000 de oro en el Evo. O incluso más, porque creo que una parte de su Evo la subió con un descuento de 60% de oro y 70%. Así que pues sí, se gastó yo creo que aproximadamente 300.000 o 400.000 de oro subiendo de Evo, que la verdad lo ideal sería esperar, pero bueno, ya que llegó el 80 fue que subió un poquito. Pero principalmente, obviamente como todo jugador, se ha comprado toda la terraza en zonas deluxe. El Papu tenía hasta zonas necros o morfos y la verdad le dio full zonas deluxe y se ha comprado todos los mutantes pues que el amigo ha querido. Pero otro detalle, chicos, otro detalle, y es que la verdad es que como ya saben, el estado actual del videojuego es un poco triste. Incluso el amigo Justin, habiéndose ganado uno de los mayores o el segundo mayor Mutants premio del jackpot, el Papu la verdad no estaba muy animado a jugar. Claro, entre eso de que el videojuego no le motivaba tanto y que le habían hackeado su cuenta, la verdad pues son motivos fuertes para no darle. Así que el amigo simplemente se dedicaba pues a comprar lo que viera, no se dedicaba a subir mucho, porque bueno, miren, se ha comprado al refacha, al Caronte, o sea, le dio a la caja misteriosa hasta que se lo compró. Se compró un segundo Zeus girando solo con oro. ¿Qué más se ha comprado? Triad, la armonía ya la tenía. Ok, full zonas deluxe. Si nos vamos al lado izquierdo, ojito, el amigo no tenía ningún reactor completado, solamente tenía completado el reactor del Zeus y se sacó un segundo Zeus con oro. Se completó directamente el reactor del original.
Por allí vemos que tiene Spin Fury, se compró el Traficroid, Mutante Mensual, se compró el Huesamblaje, ok, Madre de Dragones, se compró al Colmillo, se compró al Berserk, se compró el paquete de la Gelatina Purulenta, se compró el paquete del Bárbaro, obviamente volvió y se compró a ese Elidrón y aún así le quedan 76.000 de oro, pero bueno, se volvió a comprar a la Anaconda, el Sirvano que estaba en un paquete, Cabloide que estaba en un paquete, Leviatán también, o sea, el Papu compró mutantes como no tienen idea, al igual que el Descolorido, Amistad Sin Límites, que de hecho fue cuando era mutante mensual que él se sacó el jackpot. Le dije, cómprate a la Amistad Sin Límites. Obviamente tenía 1.000.000 de oro. No comprárselo sería, madre mía, lo más caótico del mundo. Se completó el reactor del Goutar el Cruel con puro oro. Para que lo vean, ok. Full zonas deluxe. El Papu apenas tenía muy pocas zonas deluxe en su momento y empezó a multiplicar cazarrecompensas y se compró las zonas deluxe y aquí se compró más zonas deluxe, aunque se compró cybers. Tenías que haber comprado las genéricas, no. Pero bueno, 1.000.000 de oro, la verdad. Yo compro lo que sea. Yo compraría lo que sea. Por supuesto, se compró más laboratorios médicos. Completó el reactor del Brickmaster solo con oro. Que bueno, la verdad ya te digo yo que un reactor tan caro, yo teniendo esa barbaridad de oro, ya te digo yo que no lo dudo. Y obviamente lo completo con oro. Se sacó más cenas. Ojito, se sacó un Big Boss. Se sacó un Big Boss, pero claro, ¿cómo se lo habrá sacado? Y bueno, chicos, la verdad, obviamente en la terraza resaltaremos poco, pero aquí como lo están viendo, el amigo en su momento, como lo dije, solo tenía el reactor completado de Zeus, así que literal se ha pasado todos los reactores con oro, el de Stegboom, el de Japón, el de Big Boss, que de hecho el Big Boss es el único que le faltaba para reclamar un horno de oro, chicos. La verdad, si ustedes vuelven al bingo, a su video principal, no recuerdo si muestro este bingo, el Papu la verdad solamente tenía lo del Zeus en este bingo y creo que otro, y bueno, obviamente si tienes 1.000.000 de oro, 500.000 de oro, ya te digo yo que yo también me pasaría todos los reactores comprándolos con oro y efectivamente ha llegado a obtener su tercer horno de oro porque sí, en el momento el Papu ni siquiera tenía hornos, sí, creo que no, incluso aquí tienes 3 zonas deluxe guardadas, así que ponemos el hornito, ¡poc! Y ¡vamos! 3 hornos de oro con 2 forjitas de oro. Y bueno, obviamente en las cosas, en los bingos, vamos a ver los cambios que... Madre mía, bro, mira. Investigación 1 completa, la número 2, la 3, ahí también se ha comprado pues lo que ha venido por oro, se lo ha comprado sin dudar, al igual que aquí en la investigación número 5, o sea, la verdad, chicos, la verdad, mutante que no tenía en ese momento y que ahora ven aquí, es porque si ha venido a lo que sea, lo ha comprado, al igual que aquí, hasta el reactor del Garlo completado con oro, el reactor del original, por supuesto. Mutantes allí. Madre mía, sí. Ha comprado a todo al que ha visto. Sí. Y aquí solamente le falta la Andrómeda, que cuando se ganó el jackpot, pues la Andrómeda ya había pasado su tiempo de la tienda. Si no, pues ya tuviera otro horno de aquí, por cierto. Ok, vamos a ver aquí. Más mutantes en el cual le ha dado. Aquí le faltan 2 mutantitos. Aquí más el enterrador, el reactor también lo ha completado y aquí incluso se ganó un horno. La investigación número 9, pues mutantes que le han venido en la tienda y bueno, imagínate, no, o sea, compró almidas, pero como lo he dicho, la poca actividad, pues incluso no le ha permitido multiplicar midas, aunque claro, no necesita tanto multiplicar midas porque está full zonas deluxe y bueno, el cazarrecompensas sigue produciendo lo mismo. Ok, ¿en qué investigación quedamos? En la 10. Vamos a ver el resto. Es que esto es lo más impresionante porque pues yo también lo hubiera hecho, completar todo el reactor comprándolos, el legendario también. Los zodiacos, el amigo creo que no tenía ni uno y los ha comprado todos, excepto los de plata, pero se compró casi todos los que le faltaban de los básicos, o no sé si se los ganó dándole a las cajitas aleatorias, porque pues los de plata también hubiera valido la pena. Ok, aquí poquito. El de Amazonas lo completó, que en su momento solamente le faltaban 3. Y poco a poco más lo que hemos visto. Y bueno, como han visto, creo que se ha comprado, por supuesto, todos los paquetes y todos los mutantes posibles y por haber. Así que vamos a darle este giro gratis y aún así al amigo le restan 76.000 de oro. Así que la verdad, Justin, la verdad, una locura lo que hiciste con tu cuenta.
la verdad es bastante triste también el tema de que te hayan hackeado tu cuenta y te hayan gastado 400,000 de oro, porque claro, o sea, todo este avance que hiciste y aún así tuvieras casi la mitad del oro que te ganaste en el del jackpot. La verdad es una noticia bastante terrible lo que te pasó. Menos mal no fue peor, porque ya te digo yo que pues obviamente te hubieran gastado todo o algo así por el estilo. Pero por lo menos. Otra noticia es que claro, el Papu, como lo han notado, pues tristemente no, como lo ven, no es un jugador muy activo. Y yo sé que algunos se sentirán ofendidos, que dirán, madre mía, se ganó un jackpot de 1.100.000 de oro y aún así no es jugador activo. Bueno, claro, cada quien tiene su tiempo para trabajar, para estudiar y pues el amigo Justin también. Pero es una locura, obviamente todo mundo deseamos haber ganado ese premio, así como lo seguimos haciendo actualmente cuando vemos incluso esta cantidad de ahorita, 60,000, 100,000, 200,000. Y bueno, el amigo Justin creo que después de todo, creo que se ganó el segundo jackpot más alto de la historia, porque en su momento en su video yo dije que era el jackpot más grande que había visto, pero luego algunos jugadores veteranos me recalcaron que había otro más alto que se ganaron, creo que de 1.700.000 o 1.900.000. La verdad no recuerdo, pero definitivamente el que se ganó el amigo Justin fue el segundo más alto. Así que la verdad, tremenda locura total. Porque bueno, el PvP, pues obviamente ir por el oro tampoco, pero bueno, por lo menos ha maxeado mutantes importantes, creo que más que todo para la etiqueta. Ando aburrido de la vida. ¡No! No, el heredero que está maxeado junto al Urgan. Casualidad, ando aburrido de la vida, pero aquí como lo están viendo, incluso mutantes como Asimov, que es el mejor mutante del videojuego, apenas lo tiene nivel 130, 127, y si seguimos bajando, todos sus mutantes se quedaron en el Evo 70 y pico, o sea, en el Evo cuando él se ganó el jackpot. Así que la verdad, wow, es bastante triste, ¿no? O sea, es bastante triste por el tema de eso, de que le hackearon y a la vez pues está aburrido y está ocupado con ciertas cosas que, madre mía, ojalá se pudiera aprovechar un poco más esos premios, esas recompensas de haberse ganado un jackpot tan elevado. Pero bueno, chicos, ya en este punto del video, cualquier cosa, si le envían al amigo Justin al privado de Facebook, al inicio les mostré su perfil, pues el amigo los estaría agregando, chicos. Simplemente tienen que enviar captura de su perfil perdón. Tienen que enviar captura de que pues están viendo el video con la suscripción y con haber dejado su poderoso like. Así que si quieren una etiqueta de Evo 500, la verdad, así facilito que ustedes estén viendo el video ahora mismo como lo están haciendo. Simplemente tomar una captura de que están suscritos con el poderoso like al video. Se lo envían al privado de Facebook y el amigo Justin instantáneamente, bueno, no instantáneamente, obviamente es humano, pero rápidamente o lo más pronto posible los estará agregando. Y la verdad, Justin, muchas gracias por igualmente seguir apoyando el canal, porque el amigo se pasa de vez en cuando a pesar de lo poco activo. Y bueno, chicos, en resumen, pues quería mostrarles cómo avanzó 5 meses después un jugador después de haberse ganado uno de los mayores jackpot de la historia del videojuego. Que la verdad, yo sé que no es como lo esperaban, yo tampoco, pero tampoco voy a juzgar. Algo que le pasó al amigo por mala suerte, y también no voy a juzgar cómo gasta su tiempo o cómo le ha ido en su tiempo. Obviamente hay que ser humanos, hay que ser considerados, pero la verdad, aunque no lo crean, es un progreso bastante loco. O sea, si ven el primer video, el Papu ni siquiera tenía una terraza de zonas deluxe. Creo que a lo mejor sí, una sola y ya. O sea, una parte de la terraza de zonas deluxe y ya. Apenas tenía una parte de laboratorios médicos, no tenía hornos, no tenía forjas, solamente tenía un jefe de reactor. Y ahora, claro, se compró literal todo lo que ha salido este año, sea en paquete, en mutante incluso de bingo que no tenía, que haya venido a oro, se lo ha comprado. O sea, no ha pelado nada, por lo menos. O sea, bueno, claro, a lo mejor se le habrá escapado alguno. Bueno, yo creo que sí, ¿no? O a lo mejor no, quién sabe. Habría que detallarlo muy bien. Ustedes lo pueden detallar después. Pero bueno,
Bueno, sí, porque Pirotropo vino por allí en oro y no lo tiene. Así que, pues, bueno, lo que pudo haber estado activo. Así que la verdad, Justin, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la confianza nuevamente para ver tu cuenta. Y bueno, la verdad me gusta una barbaridad el progreso de tu cuenta. La verdad que obviamente se pudo haber mejorado bastante más, pero tuviste mala suerte de eso del hackeo. Y bueno, ya de que en tu vida estés ocupado y no le puedes dedicar tanta actividad. Pero la verdad, lo aprovechaste. O sea, lo principal, como todo videojuego, es disfrutarlo. Y bueno, se nota que por lo menos disfrutaste mucho y le metiste duro a la inversión con toda esa barbaridad de oro. Y no, hombre, y todavía lo que le queda, porque todavía le quedan 76,000 de oro. Vaya barbaridad. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan de mis videos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tougher, so he streamed me when he leave me.